digamos que es un máximo relativo, que es un mínimo relativo, y luego ven que los puntos críticos van a ser los únicos que van a tener posibilidad de ser máximo o mínimo relativo. Pero entre ellos van a haber algunos que van a ser ni máximo ni mínimo relativo, sino que van a ser puntos de inflexión. Y esos puntos de inflexión nos van a permitir determinar cuándo una función cambia de concavidad y lo bonito es que sabiendo la concavidad de la función vamos a poder saber de inmediato si un número crítico es máximo o mínimo relativo, solo evaluando la segunda derivada en ese punto crítico. Entonces ya todos los temas que nos faltan están prácticamente atados. ¿Qué nos dice la primera y segunda derivada? Y luego cómo se identifican extremos relativos y puntos de inflexión. Y todo eso para poder graficar funciones. Y ya cuando grafiquemos funciones vamos a poder resolver problemas de optimización. Porque en los problemas de optimización tenemos que escoger un número x que maximice el valor de la función. Entonces ahí es cuando regresamos otra vez a los problemas de palabras. Entonces ahorita lo que vamos a tener es que tenemos que definir qué es una función creciente y una función decreciente. Entonces una función creciente es una función que se eleva hacia la derecha. Entonces la idea acá es que si quiero graficar una función creciente, la gráfica de una función creciente sería esta. Entonces pueden ver que aquí tengo un valor, un número x1 y aquí tengo un número x2. Y lo que resulta es que acá el f de x1 es más pequeño que f de x2. Entonces una función creciente también se puede definir de manera algebraica diciendo la siguiente condición. Si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Entonces esta definición es bien precisa y todo, pero lo que pasa es que es una definición bien impráctica, porque aquí tendría que revisar de que todos los números que son más pequeños que x2, su valor de la función es mucho más pequeño. Entonces lo bonito que tenemos con las funciones crecientes es que pueden ver acá si en cualquier momento trazo una recta tangente. Aquí pueden ver que estas rectas tangentes tienen pendientes positivas. Entonces esta va a ser prácticamente nuestra definición de función creciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Y si la derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces aquí lo que tenemos es que una función decreciente disminuye hacia la derecha. Entonces lo que nos va a pasar acá es que ahora la gráfica va a cambiar un poco. En vez de ir subiendo, vamos a estar bajando. También una función como esta es decreciente. Entonces aquí otra vez lo que vamos a ver es que la derivada nos va a dar el criterio más importante para saber si una función es creciente o decreciente. Entonces aquí pueden ver de x1 que el número de x1 es menor que x2. Pero f de x1 es más grande que f de x2. Entonces aquí la definición de función decreciente cambia un poco, se cambia el orden de la desigualdad. Voy a borrar esta función decreciente, ahorita no me está sirviendo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 ahora va a ser menor a f de x1. Entonces, como les decía, este lo voy a tener que cambiar. Bueno, es que por ahí tengo otros. Si aquí también trazo rectas tangentes, pendiente negativa, pendiente negativa, pendiente negativa.
Entonces, esto no lo voy a comprobar, pero la idea es que aquí tenemos criterios para funciones crecientes y decrecientes. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que si la función f de x es derivable en un intervalo y, es aquí voy a hacer referencia a la página del libro donde tengo eso. Yo creo que no la tengo por acá. Si la función f de x es derivable en un intervalo y, entonces vamos a tener lo siguiente. Si la derivada es positiva, entonces vamos a concluir que f de x es creciente en el intervalo. Y si nuestra derivada es negativa, entonces vamos a decir que f de x es decreciente. ¿Ustedes vieron qué bonito esto? Ahorita me tomé un poco de tiempo hablando de funciones crecientes y decrecientes, pero lo que van a ver es que si tienen una función que sube y baja, sube y baja y sube y baja, entonces vamos a poder analizar dónde la función es creciente y decreciente, viendo en dónde la pendiente es positiva. Entonces podríamos decir que aquí de 0 a la función es creciente porque tiene pendiente positiva. Luego aquí la pendiente pasa a ser negativa y eventualmente la pendiente se hace igual a 0. Entonces aquí tengo un número e que nos da una buena pauta y luego otra vez la función empieza a ser creciente. En C volvemos a llegar a una derivada igual a 0 y aquí otra vez tenemos pendiente negativa. Entonces esto parece un problema complicado, pero aquí pueden ver como que lo que va a ser importante para determinar los intervalos donde la función es creciente y decreciente es encontrar dónde la derivada se está haciendo igual a 0. Y vamos a tener que regresar a repasar un tema que lo vimos muy al inicio del semestre, que era el diagrama de signos, que parecía que no tenía mucha utilidad ese diagrama de signos, pero el diagrama de signos nos va a servir para poder saber cuándo la función es creciente y decreciente, y como van a ver, también vamos a poder identificar estos puntos como máximos relativos o como mínimos relativos. Ahorita estoy usando un orden diferente al de Stewart, porque Stewart empieza a hablar de máximos absolutos, pero eso es un poco más difícil de entender ese tema. Es más fácil saber qué significa una primera derivada. Entonces aquí tengo que poner determine dónde la función f de x, 3x al cubo menos 36 por x, es creciente decreciente. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si miro el criterio de funciones crecientes y decrecientes, aquí la idea es encontrar la derivada y luego ver cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es pues, negativa. Pero para saber bien eso, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar dónde la derivada es igual a 0. Y ahí me van a empezar a salir varios subintervalos pequeños. Y en cada uno de ellos o la derivada va a ser positiva o la derivada va a ser negativa. Entonces aquí tengo 9 por x al cuadrado menos 36. Entonces aquí puedo factorizar. Y aquí, como van a ver, los problemas van a ser relativamente sencillos porque estoy consciente de que no tenemos una calculadora. Ya obviamente los problemas más realistas tienen números críticos mucho más complicados, pero no me voy a meter ese grado de detalle. Entonces aquí podemos ver que esta derivada se hace 0 en x es igual a más menos 2. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener tres subintervalos donde vamos a tener creciente decreciente.
de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 a infinito. Entonces en estos tres subintervalos la función va a ser o creciente o decreciente. Entonces para analizar eso lo que vamos a hacer es que vamos a realizar un diagrama de signos. Tal vez con este problema no tenemos que hacer diagrama de signos, pero voy a mantenerlo, el diagrama de signos incluso para problemas sencillos, para que miren cómo ayuda esto. Entonces tengo este término y luego tengo este otro término. Pongamos aquí paréntesis. Si multiplico estas dos funciones, obtengo mi f' de x. Uy, se borró esto. Entonces luego lo que voy a hacer es que aquí voy a poner menos 2 y voy a poner a 2. Y la idea es que aquí voy a poner unas líneas punteadas indicando que en estos dos números la derivada se está haciendo 0. Entonces la derivada se hace 0 acá y este término se hace solo 0 en menos 2 y este otro en 2. Y luego voy viendo los signos de cada uno de estos términos. Uy, tenía que subir un poquito más. Entonces cuando estoy en menos 2, aquí un número a la izquierda de menos 2 es como menos 3. Entonces menos 3 más 2 es negativo. Pero ya cuando estoy con números como menos 1 y 0, este término pasa a ser positivo. Y aquí como ya no estoy pasando por un 0, entonces este término sigue siendo positivo para cualquier número x mayor a menos 2. Entonces luego tenemos x menos 2. Este es negativo, 0 menos 2 es negativo, y justo cuando paso por este 0, este ya se vuelve positivo. Entonces luego empiezo a multiplicar estos signos para ver cuál es el signo final de la derivada. Entonces aquí tengo positivo, negativo y positivo. Entonces vieron qué bonito, porque aquí la función sube, la función cae y la función vuelve a subir. Entonces estas rectas bien que se miran así bien sencillas nos van a decir prácticamente cómo es la gráfica de esta función. Entonces lo que nos va a pasar acá es que f de x es creciente de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. Y f de x es decreciente solo en un subintervalo de menos 2 a 2. Entonces vieron qué bonito esto, porque ahora me estoy adelantando un poco, pero digamos, solo con ver esta gráfica pueden ver que aquí como que en x es igual a menos 2 estamos en un punto alto. Entonces casi que podemos decir con este diagrama de signos de que ahorita me estoy adelantando un poco, voy a decir un máximo, todavía no voy a decir ni relativo ni absoluto. Hay un máximo en x es igual a menos 2 y aquí como que hay un mínimo. Entonces lo que puedo venir es que si quiero graficar esta función, lo único que tengo que hacer es evaluar esta función en menos 2 y 2. Tal vez, digamos, encontrar interceptos con los ejes y ahí ya voy a tener una muy buena gráfica. Entonces, digamos, f de menos 2 es igual a 3 por menos 8 menos 36 por menos 2. Entonces esto es igual a menos 24 más 72. Esto es igual a 48. F de 2 es igual a 3 por 8 menos 36 por 2. 24 menos 72. Entonces, nítido. Solo voy a subir un poquito más. Si quiero hacer una gráfica de esta función. Bueno, tal vez solo voy a ver que esta función es igual a 0 cuando 3 por x, x al cuadrado menos 12 es igual a 0. Esta función se hace 0 en x es igual a 0 y luego en esta raíz cuadrada de 12.
Entonces esto vamos a decir que es aproximadamente como un 3 punto algo. Ahorita me estoy adelantando un poco, pero pueden ver cómo la primera derivada prácticamente les permite graficar esta función solo evaluando la función en un número limitado de números. Entonces esta función es 0 en x es igual a 0. Cuando x es igual a menos 2, esta función vale 48. Entonces voy a decir que voy aquí 10, 20, 30, 40, 50. La escala la voy a hacer un poco grande. Entonces aquí también, digamos, vamos a tener que en 2 esta función vale menos 48. Y luego vamos a tener algo como esto. Entonces la función es decreciente de menos 2 a 2. Y ya es creciente de 2 a infinito. Y también de menos infinito a menos 2. Y esto está un poco inexacto, pero digamos, aquí voy a decir que tengo estas raíces. Subamos un poquito más. Entonces, ¿vieron qué bonito? Aquí ya tengo la gráfica de esta función. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio. Esta última parte que hice fue algo adicional de este problema. Ya la otra semana vamos a ver con más detalle todas las técnicas y todos los pasos que hay que seguir para poder realizar la gráfica de una función. Ahora digamos, si nadie tiene una pregunta, puedo continuar con más definiciones. Entonces, ahora voy a empezar a hablar de extremos relativos. Sí, qué raro que no hay preguntas. Entonces, continuemos. Entonces, lo que vamos a ver es con los extremos relativos, es que en la gráfica de y es igual a f de x, pueden haber puntos más altos que cualquier otro punto cercano a este. Entonces esto se va a visualizar como que estuviéramos en la cima de una montaña. Y también pueden haber puntos más bajos que cualquier otro punto cercano a este. Entonces este se visualiza como el fondo de un valle o el fondo de un precipicio. Entonces estos puntos los voy a definir de una manera más apropiada. Yo creo que ahorita voy a tomar una pequeña pausa de 3 minutos. Ahorita regreso en 3 minutos.
¿Sí? ¿Sí? Amor, mándame rápido al WhatsApp de tu tía Juanita el número de cuenta de tu hermana. Bueno, Por favor, mi amor, bueno. perdona, gracias. De la ahorita. Sí, sí. Como molestan acá, entonces ya regresé. Entonces voy a empezar a definir qué es un máximo relativo. Y un mínimo relativo. Eso me están pidiendo aquí un mandado, que molestan. Ah, no, este tampoco es. Bueno, voy a tener que apagar porque no voy a poder hacer eso. Muy bien. Ok. Entonces, un máximo relativo, ¿qué va a pasar acá? Voy a decir que f tiene un máximo relativo en C, en x es igual a C, si el valor de la función en C es mayor que f de x sobre un intervalo y. Entonces esta definición es un poco imprecisa porque uno no sabe exactamente sobre cuál intervalo y f de c va a ser mayor a f de x. Entonces este intervalo va cambiando dependiendo del problema. Y luego tenemos lo que es un mínimo relativo. Entonces este mínimo relativo es que f tiene un mínimo relativo. Voy a poner acá x es igual a d. ¿Sí? F, el valor de la función en x es igual a d, es menor a cualquier valor de x, otra vez sobre un intervalo y. Entonces esta es una definición bastante imprecisa porque la idea es que, digamos, pueden tener, por ejemplo, una función como esta. Y aquí, como pueden ver, el valor más bajo sería este y el valor más alto sería esta, pero la idea de un máximo relativo es que, por ejemplo, tenemos este número c, y aquí lo que podemos ver de que f de c es más grande que todos los valores que están cerca de él. Entonces, en este caso, el intervalo y estaría aproximadamente por acá. Entonces, este es un máximo relativo. Y un mínimo relativo, digamos, sería este punto. ¿Por qué? Porque si me pongo sobre un intervalo y como este f de d es menor que cualquier otro valor de... Eh, es mayor que el f de d. Entonces la idea, como van a ver, digamos, los máximos y mínimos relativos tienen una figura bastante reconocible. Y la idea es que ahora esta es otra vez una definición algebraica. Nos pasó otra vez como creciente y decreciente. Empezamos con una definición algebraica, pero ahora la idea es tener una definición que sea una definición con derivadas, porque esa es mucho más útil que andar viendo las gráficas de una función, porque como vamos a ver, prácticamente con todos estos problemas no vamos a tener gráficas, sino que vamos a tener las funciones en sus expresiones algebraicas y luego vamos a tener que ver a partir de la expresión algebraica dónde es creciente, decreciente, dónde hay máximos y mínimos. Entonces la idea es que necesitamos aquí definir qué es un número crítico. Entonces la idea es que voy a decir que C es un número crítico de f si la derivada en x es igual a c es igual a 0 o si la derivada en este número no existe.
Entonces, ¿por qué es importante encontrar los números críticos? Porque vamos a ver que estos van a ser los únicos candidatos a extremos relativos. Entonces la idea es que, porque ¿para qué sirven los números críticos? Y eso lo estoy escribiendo un poco informal. Para limitar los candidatos a extremos relativos de f. Entonces aquí vamos a tener un número finito solo de extremos relativos. Entonces aquí tenemos la siguiente propiedad: condición necesaria para los extremos relativos. Y esta condición no es muy útil porque el hecho de que tengamos un número crítico no significa que ahí vamos a tener un máximo o mínimo relativo. Pero por lo menos nos dice si la función tiene un extremo relativo en x es igual a c, entonces c es un número crítico de f, donde se entiende que el número crítico va a ser porque ya sea la derivada es igual a 0 o la derivada no existe. La condición más común que vamos a tener de número crítico es que la derivada sea igual a 0. Entonces, ya sabemos cuáles van a ser los únicos que van a ser extremos relativos, solo los números críticos. Pero la idea es que tengamos un criterio más preciso para decir, bueno, tengo un número crítico, pero ¿cómo sé cuál es máximo y cuál es mínimo o cuál es ninguno? Porque aquí pueden ver, por ejemplo, en esta función que grafiqué acá, la derivada es 0 en estos dos números críticos. Pero luego, ¿cómo hago para distinguir cuál es máximo y cuál es mínimo? Y la idea es que aquí entra en juego lo de, aquí la función es creciente, decreciente, máximo, decreciente, creciente, va a haber un mínimo. Entonces ya después de que identificamos los números críticos, ya vamos a tener el criterio para extremos relativos. Entonces lo único que les están pidiendo acá es que tengan una función que le puedan calcular una derivada y que c sea un número crítico. Entonces tenemos las siguientes conclusiones. ¿Cuándo vamos a tener un máximo relativo? Esto generalmente me gusta ponerlo de manera abreviada. La derivada cambia de positivo a negativa. Entonces aquí es cuando tenemos un máximo relativo. El mínimo relativo, ¿cuándo lo vamos a tener? Cuando nos pasa lo contrario. La derivada cambia de negativa a positiva. Entonces aquí bajamos y empezamos a subir. Y este criterio es tan completo que hasta les dice, digamos, inconcluso o ninguno si f' de x no cambia de signo. Y eso nos puede pasar. Ahorita no he querido graficar una función en donde la derivada se hace 0, pero luego la función continúa cayendo o continúa subiendo. Entonces, ya que tenemos este criterio, lo voy a empezar a ilustrar. Y casi que, digamos, todo este tema se puede resumir con las 3 gráficas que voy a hacer ahorita. Entonces, digamos, ahorita voy a graficar una parábola
No es necesario, solo díganme si no se mira. No es necesario que hagamos parábolas, pero esta es la más fácil de entender. Entonces, digamos, ¿qué está pasando acá con esta parábola? Por aquí aproximadamente la derivada se hace cero. Podemos ver que a la izquierda del número crítico la función es creciente, o tiene un signo más. Y luego pasando este número crítico, pueden ver que ya la pendiente se vuelve negativa. Entonces, teniendo esto aquí, ya puedo decir que tengo un máximo relativo. Así de fácil. Un mínimo relativo, simplemente volteo esta parábola. Y bueno, yo creo que voy a poner los otros que son inconclusos en otra página. Entonces aquí, ¿por qué tenemos un mínimo relativo? Como pueden ver, de primero la pendiente es negativa y luego la pendiente es positiva. Y ya en la otra semana vamos a ver cómo la segunda derivada nos va a permitir saltarnos con este criterio de la primera derivada. Entonces aquí tengo un mínimo relativo. ¿Y cuándo vamos a tener condiciones inconclusas? Cuando tenemos este tipo de gráficas. La función x al cubo nos da una muy buena idea cuando no vamos a tener ni máximo ni mínimo relativo. Entonces yo puedo tener algo como esto. Puedo tener esta parábola, aquí se aplana un poco la curva y luego continúa subiendo. Entonces aquí, como van a ver, aquí la derivada se está haciendo cero en este número x. Pero lo que nos sucede aquí es que a pesar de que este es un número crítico, la función sube, se detiene un rato y vuelve a subir. Entonces aquí, como no estamos pasando de que decreciente a decreciente o viceversa, aquí no hay extremo relativo. Ni máximo ni mínimo. Y puedo voltear esta gráfica porque también nos puede pasar si tenemos una función, ¿cómo se llama?, que está disminuyendo. Entonces puedo tener algo como esto. Aquí la derivada se hace cero y luego la función continúa disminuyendo. Entonces, ¿qué nos pasa acá? La derivada aquí también es igual a cero, pero la función siempre es creciente. Solo se toma una pequeña pausa en x es igual a c. Entonces aquí, como no hay ningún cambio de creciente a decreciente, aquí tampoco hay extremo relativo. Entonces todo esto, estas 4 gráficas son las que necesito que se aprendan el día de hoy. Todo esto resume el tema de hoy. Entonces ya el resto de la clase vamos a continuar haciendo ejercicios. Aquí yo creo que tengo como 5 ejercicios. Determine los extremos relativos de las siguientes funciones. Realice un bosquejo preliminar de f. Y ahorita les tengo buenas noticias. Este fin de semana se les va a subir un laboratorio bastante corto, pero como ese ya es el laboratorio 11, ese ya va a ser el primer laboratorio botanota. Entonces algunos de ustedes van a poder mejorar su zona y otros van a poder enfocarse a que estos laboratorios sean, ¿cómo se llama?, para practicar estos últimos temas del curso. Uy, yo creo que este problema ya lo había hecho. Sí, este ya lo había hecho. Entonces voy a poner otro problema. X a la cuarta menos x al cuadrado está bien. 2 por x al cuadrado. Sí, eso está bien. Entonces, alguien puso un mensaje en el chat, miremos. Ah, ya es el 12, gracias Cristian, sí. Ya sería el 12, pero igual quiero que este fin de semana, digamos, ponerles un laboratorio corto para que practiquen un poquito.
Ahorita voy a ver ahí cómo están las zonas para empezar a hacer ese ajuste de botar las notas más bajas. Yo creo que está incorporado, pero igual lo voy a ver después. Entonces empecemos haciendo este problema. Entonces este es un problema interesante. Esta es una función de grado 4. Entonces ahí sí se mira un poco más difícil ver dónde van a haber máximos o mínimos relativos. Pero igual, digamos, con todos los problemas empezamos calculando derivadas. 4 por x al cubo menos 4 por x. Y en todos estos problemas va a ser importantísimo factorizar polinomios. 4 por x al cuadrado menos 1. Entonces ahorita tengo que identificar los números críticos. Entonces, ¿cuáles números críticos tengo? Y aquí les puedo dar cierta flexibilidad, porque digamos, esta todavía la pueden factorizar como x menos 1 por x más 1. Y es un poco más fácil el diagrama de signos, pero igual hacerlo con x al cuadrado menos 1 es relativamente fácil. Entonces aquí, como pueden ver, tengo 0 y más menos 1 como números críticos. Entonces aquí tengo un montón de candidatos a máximo o mínimo relativo. Entonces la idea ahora es que tengo que colocar estos dos términos, 4 por x. Voy a bajar un poquito más para que se mire mejor. Y voy a poner x al cuadrado menos 1. Y luego aquí, en esta fila voy a poner menos 1, 0 y 1. Y aquí siempre voy a poner estas líneas punteadas para indicar dónde van a estar los ceros de la derivada. Y luego acá tengo f' de x. Entonces, esta derivada se hace 0 en 3 puntos. Aquí, aquí y aquí. Pero como hacer un diagrama de signos es un poco complicado con todo esto de un solo, lo que uno hace es que uno lo quiebra en factores lineales o cuadráticos. Entonces, con esta primera función lo que tenemos es que esta es negativa cuando x es menor que 0. Y van a ver que generalmente cuando uno pasa estos circulitos, uno obtiene un cambio de signo. Entonces este primer término es menos, menos, más, más. Este se hace 0 en menos 1 y en 1. Entonces este es un poco capcioso porque digamos un número a la izquierda de menos 1 es como menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1 es positivo. Aquí como estoy pasando por un 0, esto va a cambiar de signo. Igual siempre reviso a un punto 5 al cuadrado, es como un punto 25. Si tengo negativo. Aquí sigo negativo y ya cuando tengo valores mayores que 1, como 2, 4 menos 1 es positivo. Entonces vieron qué bonito. Porque entonces aquí ya tengo menos, más, menos y más. No siempre quedan así los problemas. Hay veces que puede que nos quede aquí más y luego menos. Pero lo que estoy viendo acá es que la función cae, sube, cae y sube. Y casi que estas rectas es la mejor forma para ver dónde hay máximos y mínimos relativos. Pues entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? En menos 1 y 1 hay mínimos relativos, solo con ver cómo está cayendo la función. Entonces voy a decir mínimos relativos en x es igual a más menos 1. Y máximo relativo solo va a haber en x es igual a 0. Y por eso es que estos se conocen como máximos relativos, porque una función puede tener una gran cantidad de mínimos y máximos relativos. Entonces estos dos son mínimos relativos porque aquí en este intervalo este va a ser el mínimo relativo y luego cerca de menos 1 vamos a tener otro mínimo relativo. Entonces puedo poner, digamos, donde la función es creciente. La función es creciente de menos 1 a 0 y de 1 a infinito. Y luego la función es decreciente de menos infinito a menos 1 y de 0 a 1. Muy bien. Entonces ahora me voy a animar a hacer el bosquejo y casi que con esto podemos hacer el bosquejo. Porque, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar a la función en menos 1, en 0 y en 1.
Entonces, aquí está la función, qué bien que todavía se mira. Cuando f es igual a menos 1, tengo 1 menos 2, esto es igual a menos 1. Cuando x es igual a 0, el valor de la función es 0 menos 0. Y cuando x es igual a 1, el valor de la función es otra vez 1 menos 2. Entonces lo maravilloso de este problema es que solo con estos 3 puntos puedo hacer una muy buena gráfica. O sea, puedo encontrar los interceptos con el eje X y eso es todo lo que necesitaría para tener un bosquejo bastante exacto. Entonces identifico este punto, el 0,0, y voy a poner acá el menos 1, menos 1 y el 1, menos 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí, de primero, la función es decreciente, entonces tengo que graficar algo como este. Aquí, como pueden ver, incluso hasta sabiendo cuándo la función es creciente y decreciente, puedo identificar en dónde van a haber algunos intersectos con el eje X. Entonces, luego, la función es creciente de menos 1 a 0, vuelvo a caer de 0 a 1 y otra vez empiezo a subir de 1 a infinito. Y voy a poner más o menos por acá. Ustedes vieron esta, ya es una gráfica más interesante. Aquí tuvimos la suerte de que los máximos y mínimos relativos ocurrieron en 3 valores donde usualmente nos gusta empezar a evaluar la función. Pero puede que en algún momento nos hayan quedado en números que uno ni se imagina. Esto, si quieren saber cuáles son estos intersectos, estos son los intersectos con el eje X. Esta función se hace 0 cuando x al cuadrado por x al cuadrado menos 2 es igual a 0. Entonces aquí nos queda x es igual a 0 y x es igual a más menos la raíz de 2. Posiblemente en algún corto o en los exámenes, si tienen en algún momento intersectos que no son números enteros, puede que les proporcionemos. Mira, aquí la raíz de 2 es igual a 1.21. Entonces ya pueden usar ese valor para terminar de graficar bien esta gráfica. No, bueno, es 1.41. Pero vieron, así es como vamos haciendo todos estos problemas. Entonces, sí. ¿Qué pasó? Es que yo no entendí bien eso de cuando evaluamos la función. Es que lo que pasa es que para encontrar el máximo y mínimo relativo hay que encontrar dos cosas, la coordenada X y la coordenada Y. Entonces la derivada, cuando la derivada se hace 0, la derivada igual a 0 nos dice en qué número X van a estar los máximos o mínimos relativos. Pero luego a la hora de graficar la función, tengo que evaluar a la función en todos los números críticos que encontré. Porque si no, no puedo hacer la gráfica. Entonces, eso es donde solo salió el 1 menos 2. Es el menos 1 evaluado. Sí, acá ven. En 4x. No, este f menos 1 se evalúa en la función original, no en la derivada. Ok. Siempre que queramos saberlos en y, siempre se evalúan en el original. Sí, la derivada solo sirve para encontrar en dónde están los números críticos. Ok. Eso era lo que no había cachado. Gracias. De nada, pero qué bueno que preguntaste, porque este es un tema sencillo, pero ahí tiene sus peculiaridades. Entonces sí es bueno que nosotros estemos conscientes de todas las peculiaridades de este tema. Entonces tenemos este segundo problema. Y aquí pueden ver que este ya es un problema más interesante. Sigue siendo sencillo y todo, pero aquí ya tenemos que tener un poco más de cuidado, porque con estas funciones nos cuesta trabajar un poquito más. Entonces aquí lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar la derivada de esta función. Y esta derivada solo la puedo encontrar utilizando la regla del cociente. Entonces derivo primero el numerador, me queda menos 1 por x al cuadrado más 1 menos la derivada del denominador, que es menos 2 por x por menos x. Y yo creo que aquí voy a multiplicar esto por más 2 por x al cuadrado. Y todo esto dividido
el denominador al cuadrado. Entonces luego empiezo a simplificar un poco, menos x al cuadrado menos 1 más 2 por x al cuadrado dividido ese denominador. Este denominador afortunadamente siempre es positivo. Entonces si sigo, y aquí van a ver que en este caso sí va a ser necesario que simplifiquemos la derivada porque tengo que encontrar cuándo esto se hace 0. Entonces aquí voy a tener x al cuadrado, porque más 2 menos 1 solo nos queda 1, menos 1 dividido x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuándo se va a hacer 0 esta derivada? Esta derivada se hace 0 solo cuando el numerador se hace 0. Entonces tengo que encontrar cuando x al cuadrado es igual a 1. Y esto me arroja dos números críticos. Entonces lo bonito es que esta función puede ser complicada y todo, pero los únicos números donde vamos a tener chance de tener máximo mínimo van a ser más menos 1. Entonces ya digamos, como tengo aquí la derivada, otra vez hago el diagrama de signos, pongo aquí menos 1, pongo aquí más 1, trazo mis rectas verticales para indicar en dónde vamos a tener los ceros de la función, y luego pongo estos términos. Ahora, yo estoy consciente que este término está en el denominador, pero igual, digamos, un signo, si está multiplicando o dividiendo, no cambia el resultado. Entonces este lo puedo poner tranquilamente como x al cuadrado más 1 al cuadrado. Yo creo que este me quedó muy pegado, entonces lo voy a despegar un poco. Entonces luego, ¿qué sucede? El único que va a tener ceros es el primer término. Este primer término se hace 0 en menos 1 y 0 en más 1. Este nunca se hace 0 y este todavía es un término más rígido porque no importa qué número x ponga, esto siempre nos va a dar un número positivo. 4 más 1, 5 al cuadrado, positivo. X es igual a 0, 1 al cuadrado es positivo. Y para números mayores que 1, este también va a ser positivo. Entonces, generalmente, cuando miren que tengan términos donde no hay ceros, o este término va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces, la única posibilidad donde tenemos cambio de signos es en este término. Entonces, un número como menos 2 al cuadrado 4, menos 1, 3, positivo. Aquí se tiene que volver a negativo porque estoy como en 0. Y luego al pasar otra vez por este 0, esto se vuelve positivo. Entonces aquí otra vez nos está quedando un diagrama de signos relativamente sencillo. Más, menos, más. Y luego subimos, bajamos y volvemos a subir. Les digo, qué bonito, porque entonces lo que va a pasar ahora es que tenemos un máximo relativo en x es igual a menos 1. Y tenemos un mínimo relativo en x es igual a más 1. Y luego, ¿qué sucede? Pues, bueno, si quiero ser todavía más, poner toda la información posible, esta función es creciente de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito. Y esta función es decreciente de menos 1 a 1. Ustedes vieron qué bonito esto, porque entonces ya voy a poder hacer bien mi gráfica. Entonces vamos a ver acá qué sucede con esta función. Para graficarla, tengo que graficar algo como esto. Aquí yo creo que sí voy a encontrar los intersectos en x. Entonces voy a encontrar cuando la función g de x se hace 0. Porque aquí vamos a tener un pequeño problema a la hora de terminar de graficar esta función. Entonces, como pueden ver, esta función solo puede ser 0 si x es igual a 0. Entonces, el único intersecto en x que vamos a tener, que va a tener esta función va a ser en el origen. Entonces, esta no se puede cruzar ni en x es igual a menos 1, menos 2, 5, 10, solo se va a poder en 0. Aquí lo que voy a poner son los valores de los extremos relativos.
Esta es una forma elaborada de decir, quiero evaluar f de menos 1, g de menos 1 y g de 1. Entonces g de menos 1 es igual a menos 1 más 1 dividido 1 más 1. Entonces esto nos queda igual a 1 medio. Sí, yo creo que nos queda igual a 1 medio. ¿Y cuánto vale g de 1? G de 1 es menos 1 dividido, otra vez, 1 más 1. Nítido. Entonces los únicos puntos que necesito para graficar esta función son el 0,0, el menos 1,5 y el 1, menos 0,5. Voy a exagerar un poco la escala en el eje Y, entonces voy a decir que aquí está 0,5 y que aquí está 1. Es una escala un poco grande, pero así se mira más bonito. Entonces esto pueden ver que también es otra importancia, hacer un análisis de números críticos. Ya uno puede hacerse una buena idea de cómo va a quedar esta gráfica y escoger una buena cuadrícula, una buena escala. Menos 2 y 2. Entonces, tengo este intersecto en el eje X, que este no es ni máximo ni mínimo relativo, simplemente es un intersecto. En menos 1,5 tengo algo como esto, y este yo sé que es un máximo relativo, entonces este lo tengo que graficar como esto. Y luego en 1, menos 0,5, aquí tengo también un mínimo relativo. Entonces, como uno estos dos puntos, los uno así. Y luego tengo que terminar esta gráfica. Entonces, de 1 a infinito la función es creciente. Pero aquí tengo un problema. Como no tengo un intersecto con el eje X, aquí tengo que graficar una función creciente que no toque el eje X. Entonces voy a tener que hacer algo como esto. Y esto les va a recordar uno de los temas también con los que empezamos el curso. Ese comportamiento tan extraño. De menos infinito a menos 1 la función es decreciente, pero no puedo tocar el eje X. Entonces aquí tengo que graficar algo que cae, pero que no toca el eje X. Entonces pueden ver que esa es la gráfica que les queda aproximadamente. Entonces aquí hay algo bien interesante. Todavía el día de hoy no me quiero meter mucho en esto, pero aquí les puedo decir de que para terminar de hacer bien estas gráficas hay que encontrar las asíntotas horizontales. Y como van a ver, estos van a ser ejercicios más sencillos que los de la regla del L'Hopital. X es mayor que x al cuadrado, entonces este límite va a ser igual a 0. Y por esta razón es que tenemos esta asíntota horizontal que nos está diciendo, miren, no puede tocar el eje X. Entonces vieron qué bonito, otra vez ya pues ya tenemos una gráfica bastante buena a este problema. O sea, prácticamente a esta gráfica ya no le podemos hacer más. Tal vez si alguien quiere ser bien detallista puede decir, bueno, mire, ¿dónde están los puntos de inflexión? Eso es tal vez lo único que nos faltaría. Pero ahí, ese tema lo vamos a ver la otra semana. Entonces tenemos esta otra función. J es igual a, vamos a poner acá 5x a la 3 quintos. Entonces este sí va a ser un problema interesante. Porque ahora, digamos, tengo una potencia fraccionaria. Pero igual, digamos, lo puedo derivar. 5 por 3 quintos nos queda 3. Nuestra potencia ahora le tengo que restar 1, entonces va a tener menos 2 quintos. Y si simplifico todo esto, voy a tener 3 dividido x al cuadrado dividido 5. Entonces, ¿qué sucede ahora? Como pueden ver, esta derivada nunca se hace igual a 0. Entonces pareciera que no hay números críticos, pero de hecho hay uno, porque aquí lo que pueden ver es algo. Esta derivada se indefine en x es igual a 0.
Y esta función en x es igual a 0 si tiene un valor. h de 0 es igual a 5 por 0 a la 3 quintos. Y esto es igual a 0. Entonces lo que nos va a pasar es que aquí vamos a tener un número crítico. Vamos a tener un número crítico en x es igual a 0. Y esto no es porque la derivada se haga 0, sino porque la derivada no existe. Entonces este es un punto bien extraño. Entonces ahora mi diagrama de signos va a girar alrededor de x es igual a 0 y de este término 3 dividido x a la 2 quintos. Entonces voy a poner acá 3 dividido x a la 2 quintos. Vamos a bajarlo un poquito más porque quiero poner acá en la primera fila 0. Entonces aquí no tengo tanto un 0, sino que como que la derivada, la pendiente se vuelve infinita. Entonces tengo 3 dividido x a la 2 quintos. Y luego aquí tengo f' de x. Bueno, esto es h' de x. Entonces esta sí nos va a dar resultados un poco contraintuitivos. Pero resulta que si por ejemplo quieren evaluar esta derivada en x es igual a menos 1 a la 2 quintos es igual a 1. ¿Por qué? Pueden pensar que esta potencia es en realidad, digamos, como una raíz quinta elevada al cuadrado. Entonces, de esta forma se mira más claramente que no importa si tengo números positivos o números negativos, que esta función siempre nos va a dar valores positivos. Entonces, lo que nos está pasando acá es que la derivada siempre va a ser positiva en este caso, y aquí lo que vamos a tener es que subimos y continuamos subiendo. Entonces en este caso no voy a tener ningún extremo relativo. Entonces no hay extremo relativo. Y esta es una función que siempre va a ser creciente. O si quieren ser un poco más detallados, pueden decir, mira, esta función va a ser creciente de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Ustedes vieron qué problema más interesante. Y este sí va a ser un problema que lo vamos a tener que retomar porque aquí vamos a tener dos posibilidades de gráficas. Algo como esto o algo como esto. Entonces ahorita no sé muy bien cuál va a ser la gráfica. Yo creo que me voy a ir por esta. Pero luego, digamos, posteriormente, cuando miremos con cavidad, vamos a poder saber bien cuál es esta gráfica. Entonces la gráfica de esta función es bien curiosa porque solo necesito saber que en x es igual a 0, el valor de la función es 0 y luego siempre grafico una función creciente. Voy a cambiar un poco la localización de este número crítico. Entonces aquí tengo un número crítico. Grafico aquí una función creciente. Y aquí continúo graficando una función creciente. Entonces esta gráfica todavía está un poco incorrecta. Entonces voy a decir que esta es una gráfica preliminar. Pero igual, digamos, van a ver que va a ser una gráfica bastante buena. Y solo con hacer primera derivada. En realidad la gráfica de esta va a ser como la derivada no existe. Cuando la derivada no existe uno tiene que graficar una tangente vertical. Y luego uno tiene que graficar una función creciente de esta forma. Y aquí también creciente de esta forma. Esta tal vez la voy a bajar un poquito más. Pero todavía no me quiero meter ese grado de detalles, porque esto sí es un poco más rebuscado. Parece la misma función, pero aquí lo que van a ver es que aquí tenemos cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y aquí ya vamos a pasar a cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Entonces eso todavía no lo voy a tocar el día de hoy porque sí es un poco rebuscado. Entonces hagamos otro problema. Entonces como pueden ver aquí estoy haciendo un montón de ejercicios porque aunque uno se sepa en memoria todos los conceptos, máximo, mínimo, relativo, los criterios para encontrarlos, cada problema tiene una diferente forma de trabajarse.
Entonces este es otro problema interesante porque aquí no podemos saber cuánto vale exactamente la función exponencial, pero aún así le puedo identificar sus máximos y mínimos relativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tengo que derivar esta función utilizando la regla del producto, 3 por x al cuadrado por e a la x más x al cubo por la derivada de la segunda función, que es e a la x. Y luego lo que tengo que hacer es que tengo que ver los ceros de esta función. Pero antes de ver los ceros, miremos qué factores comunes hay. Este es un factor común, e a la x, y también x al cuadrado. Entonces, mis factores en común para estos dos términos son x al cuadrado por e a la x. Y aquí tengo 3 más x. Entonces esto es increíble, esa función exponencial prácticamente está de adorno. Entonces luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver cuándo esta función se hace 0. Entonces esta función se hace 0 cuando x al cuadrado es igual a 0, 3 más x es igual a 0 y e a la x es igual a 0. Pero sabemos algo de la función exponencial. La función exponencial nunca se puede hacer 0 porque de primero, con números positivos, estos valores van aumentando de una manera bastante acelerada. Con números negativos, la función exponencial se va volviendo más pequeña, pero nunca se hace 0. Entonces, digamos, aunque tengamos un e a la menos 5, esto no es el número 0. E a la menos 10 tampoco. Entonces, lo que va a pasar es que esto nunca se hace 0. Si en algún momento quieren tomar logaritmos, pueden decir x logaritmo de 0 es indefinido. Entonces, en realidad, los únicos puntos donde vamos a tener donde esta derivada va a tener ceros es en x es igual a 0 y en x es igual a menos 3. Entonces ahora ya puedo hacer mi diagrama de signos y aquí sí va a ser todavía más útil porque ahora tengo 3 términos. Entonces tengo e a la x, x al cuadrado y 3 más x. Y acá voy a poner los dos números, siempre los pongo del más pequeño al más grande. Y yo aquí tengo que mantener una contabilidad. Esta parábola se hace 0 en x es igual a 0 y esta recta se hace 0 en x es igual a menos 3. Entonces, si multiplico estas tres funciones, voy a obtener mi función derivada. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? E a la x es siempre positiva. Entonces, este término está de adorno. X al cuadrado, curiosamente, también va a ser siempre positivo. Porque menos 3 al cuadrado nos da positivo, menos 1 al cuadrado es positivo y 1 al cuadrado es positivo. Entonces el único donde vamos a tener signos es 3 más x. Entonces aquí voy a tener negativo porque aquí tengo números como menos 4, menos 5. Pero luego pasando este 0 con números como menos 2 y 1, 3 más x va a ser un término positivo. Y aquí van a ver ya algo que nos está pasando por primera vez. Esta derivada tiene dos ceros, uno en menos 3 y otro en 0, pero en realidad donde solo vamos a ver un máximo mínimo relativo es en esta primera parte. Menos, más y más. Entonces no siempre vamos a tener menos, más, menos, no se van a alternar los signos, puede que no se alternen. Entonces ahorita que nos queda acá, menos la función, si la función decrece, luego la función empieza a crecer, entonces aquí vamos a tener como un mínimo. Y aquí en realidad no va a haber ni máximo ni mínimo, sino va a pasar algo como esto. Bajamos, subimos, nos tomamos una pausa y continuamos subiendo. Entonces lo que va a pasar es que solo hay un mínimo relativo. Mínimo relativo en x es igual a menos 3. No hay máximo relativo. La función es decreciente de menos infinito a menos 3. Y luego la función va a ser creciente.
Aquí se pueden portar un poco haraganes y decir que va a ser creciente de menos 3 a infinito. Si quieren ser más correctos podrían decir de menos 3 a 0 y de 0 a infinito, pero no hay necesidad de poner tanto detalle. Es esta función tan curiosa como la grafico. Solo necesito encontrar x de 0 y x es igual a menos 3. Con una pequeña aclaración. Si quieren encontrar cuándo la función original se hace 0, esta función solo se va a hacer 0 cuando x al cubo es igual a 0. Y el único número donde x al cubo se hace 0 es en x es igual a 0. Entonces, esta función solo tiene un intersecto con el eje x. Entonces, ahora voy a encontrar cuánto vale y evaluado en x es igual a menos 3. Este va a ser un poco complicado porque tenemos menos 27 por e a la menos 3. Entonces este va a costar identificarlo un poco, pero aquí con lo que se mira es que menos 27 es un número negativo, e a la menos 3 va a ser un número positivo pequeño. Pero igual, digamos, negativo por positivo nos queda un número negativo. Y aquí solo por, si quieren orientarse más, 27 por e a la menos 3 nos queda como 1.34. En algún momento puede que se les proporcionen algunos valores de algunas funciones exponenciales o logaritmos para que puedan orientarse mejor con esta gráfica. Entonces lo que va a pasar es que como grafico esta función, vamos a tener algo como esto. Entonces recuérdense que en x es igual a 0, la pendiente es 0. Entonces aquí tengo una pendiente igual a 0 y la función es creciente de 0 a infinito. Entonces aquí van a ver un comportamiento y una función exponencial. Identifico x es igual a menos 3. Les voy a decir que 1.34 está aproximadamente por acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí voy a tener un mínimo relativo. Entonces tengo que hacer algo como esto. De aquí me tengo que doblar un poco para poder cerrar de una manera suave este codo. Y luego resulta que de menos infinito a menos 3 la función es decreciente. Ahorita si uno hace una gráfica como esta, esto es incorrecto, pero por lo menos, digamos, en realidad solo la información de decreciente no es suficiente. Entonces la idea acá es que, ¿por qué esta no es la gráfica? Como pueden ver, solo hay un intersecto con el eje X. Entonces aquí, si quiero hacer bien esta gráfica, tengo que hacer algo decreciente, algo que va bajando, pero que no puedo tocar al eje X. Entonces la gráfica me va a quedar algo como esto. Problemas como estos los vamos a retomar durante las próximas semanas, porque como pueden ver, esta ya es una gráfica más complicada. Y en realidad, para distinguir por qué tenemos este comportamiento, lo que tengo que hacer es el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cubo por e a la x. Entonces, si se recuerdan, este es un problema infinito por 0. Este es un problema donde hay que usar la regla del L'Hopital. Entonces este lo voy a escribir como e a la menos x. Entonces la idea es que si aplicamos la regla del L'Hopital 3 veces, van a ver que este se vuelve 3 por x al cuadrado, 6 por x, 6. Mientras que este e a la menos x sigue siendo, digamos, como un e a la menos x. Yo creo que al final este signo va a ser negativo para después derivar 3 veces L'Hopital. Entonces, y este es menos infinito, cuidado. Entonces lo que vamos a ver acá es que tengo un número dividido un e al infinito. Y esto nos queda 0. Entonces esto lo vamos a volver a retomar. Hay veces que puede que nos pongamos un poco más prácticos y decir, bueno, entre x y al cubo y una función exponencial, la función exponencial gana. Entonces por eso es que hice este comportamiento, porque aquí hay una asíntota horizontal. Y esta es como una asíntota horizontal a medias, porque como pueden ver acá,
Cuando x tiende a infinito, ahí no tenemos asíntota horizontal, porque lo que estamos haciendo es haciendo un infinito por un infinito. Entonces, por eso es que aquí no hay asíntota horizontal del lado derecho, pero del lado izquierdo sí hay. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta. Yo creo que por hoy ya hice suficientes problemas. Me falta volver a reintroducir los temas de asíntotas verticales, horizontales e intersectos. Pero si digamos, si nadie tiene alguna pregunta, podemos terminar un poco temprano hoy. Pueden ver de que todos estos problemas se hacen de la misma forma. O sea, primero uno encuentra la primera derivada y uno encuentra dónde la primera derivada se hace cero. Luego uno utiliza el diagrama de signos para saber dónde la función es creciente o decreciente. Y luego viendo dónde la función es creciente y decreciente, uno puede identificar los extremos relativos. Y de último, ya uno puede empezar a hacer un bosquejo preliminar. Con la primera derivada se puede graficar casi que la información más relevante de la función, pero siempre hay algunos casos aquí como puntos de inflexión o asíntotas donde la primera derivada no nos da suficiente. Entonces esto es prácticamente lo que resume la clase, el resumen de la clase de hoy. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, nos podemos salir de la sesión. Que tengan un feliz fin de semana. Bueno, Cristian, feliz fin de... Entonces, gracias, Mario. Entonces, ahí está un laboratorio bien corto, Mario, con problemas de máximos y mínimos relativos. Perfecto, Cristian. Gracias. Nos vemos. Mario, perdón, aprovechando una pregunta, mañana hay laboratorio conmigo. Sí, sí.